Hola, me llamo Clara. Soy una madre de 28 años que acaba de dar a luz a su primer hijo. También me divorcié, pero puedo decir con seguridad que mi vida mejoró después del divorcio. Permítanme que les cuente mi historia. Conocí a mi ahora ex marido, José, cuando estábamos en la universidad. Teníamos unos amigos en común que acabaron presentándonos y congeniamos casi al instante. Tuvimos algunas citas y luego oficializamos nuestra relación. Quiero que sepas que José fue la primera relación seria que tuve. Es decir, me había enamorado antes, pero nunca había estado con nadie. Toda la experiencia era nueva para mí, así que no sabía lo que estaba bien o mal. Por no mencionar que, como era mi primera relación, pasé por alto muchas cosas solo porque quería que la relación durara. Sé que eso no era bueno, pero era joven e ingenua. José me había aislado sistemáticamente, así que no tenía a nadie con quien hablar de cómo me sentía. De todos modos, después de graduarnos en la universidad, José me convenció de que dejara mi ciudad para ir a la suya porque tendríamos mejores oportunidades de trabajo. Pero eso era cierto para él, no para mí. Los primeros años lo pasé mal y, al final, decidimos que me quedaría en casa y me ocuparía de todas las tareas domésticas. A los 3 años de mudarnos, José me pidió que me casara con él. Por supuesto, le dije que sí y fuimos al juzgado a casarnos. Yo estaba desanimada porque no tuvimos una ceremonia ni nada, pero José era el único que ganaba el pan y acababa de comprar nuestra casa hacía unos meses. Se negó a escucharme y lo hizo a pesar de que yo no creía que fuera una idea inteligente. De todos modos, unos 6 meses después de casarnos, por fin conseguí un trabajo lo bastante bueno y estaba contenta con él. Me alegraba poder salir de casa y relacionarme con la gente. Los 3 años anteriores fueron una tortura y, mirando atrás, ni siquiera sé cómo sobreviví. Con mi trabajo, por fin pude contribuir a nuestras finanzas. José insistió en que no le ayudara a pagar la hipoteca, así que solo pagué mis préstamos estudiantiles y ayudé con otros gastos de la casa. Por fin me sentía cómoda con mi vida cuando, 6 meses más tarde, José me comentó algo que le rondaba por la cabeza. Hola, cariño, hace tiempo que tengo algo en mente. ¿Crees que podríamos hablar de ello? Por supuesto, ¿de qué se trata? Llevamos casados más de un año. Me preguntaba si podríamos empezar a intentar tener hijos. ¿Hijos? ¿Quieres tenerlos ahora? Quiero decir, sí. Todos mis amigos los tienen. Y yo también quiero tenerlos. Serán versiones en miniatura de nosotros mismos. No es una idea adorable. Es una idea adorable, pero no estamos en condiciones económicas de tener hijos, cariño. ¿Qué quieres decir? Los dos estamos pagando nuestros préstamos estudiantiles y, además, tú tienes una hipoteca que pagar. Ninguno de los dos tiene un trabajo que nos pague bien. Traer un niño a esto solo empeorará nuestra situación. Estoy seguro de que podremos arreglárnoslas. Siempre encontramos la manera de llegar a fin de mes. Pero no quiero solo arreglármelas. Ahora mismo vivimos bastante bien y no quiero ponerlo en peligro. No puedes ser siempre egoísta. ¿Cómo dices? ¿Cómo estoy siendo egoísta? Siempre se trata de lo que tú quieres. ¿Cuándo podemos hacer lo que yo quiero? José, comprar esta casa fue literalmente tu idea, aunque te dije que no era una buena idea. Me encantaría hacer las cosas que tú quieres hacer, pero la mayoría de ellas no son económicamente sanas para nosotros. Siempre tienes una excusa, ¿no? No tienes por qué ponerte así. Claro que sí. Siempre he querido tener hijos y tú estás arruinando mi sueño. No estoy diciendo que no vayamos a tener hijos. Lo que digo es que esperemos un poco más antes de tenerlos. No quiero esperar años solo para que me vuelvan a decir que no. Tienes que decidirte la semana que viene o se acabó lo nuestro. ¿Me estás amenazando con divorciarte por esto? No quiero pasar el resto de mi vida con alguien que no me deja cumplir mis sueños. Buenas noches. No podía creer que José me amenazara con dejarme por tener hijos. Sabía que siempre había querido tener hijos, pero también sabía que solo los quería cuando pudiera permitírmelos. José no podía entender mi punto de vista y solo lo veía como que yo me negaba a tener hijos con él. Durante la semana siguiente, intenté explicarle mis puntos de vista, pero no me escuchaba. Solo se enfadaba más. Finalmente, en un intento desesperado por salvar mi matrimonio, acepté tener un hijo. José estaba encantado y yo me sentía muy mal. No pasó mucho tiempo y,
Después de solo 2 meses de intentarlo, me quedé embarazada. Reconozco que ya me había hecho a la idea de ser madre, así que me alegré tanto como José cuando me enteré de que estaba embarazada. Pero esa felicidad duró muy poco porque, después de solo 2 meses de embarazo, empecé a notar un cambio en el comportamiento de José. Al principio, se había mostrado amable y cariñoso conmigo, sobre todo porque el primer trimestre estaba siendo especialmente duro conmigo. Pero al tercer mes empezó a retraerse y a pasar cada vez más tiempo en el trabajo. Intenté pedirle que redujera sus horas de trabajo, sobre todo porque me costaba mucho moverme a causa del dolor, pero se negaba a hacerlo y se enfadaba cada vez que se lo pedía. Me dejé llevar y descubrí cómo hacer las cosas por mí misma, pero entonces las cosas no hicieron más que empeorar. José empezó a llegar a casa tarde por la noche, borracho como una cuba. Al principio me decía que había salido con algunos compañeros de trabajo para celebrar algún nuevo gran proyecto o algún logro, pero luego dejaba de decírmelo también. Llegó un punto en que me sentía más segura sola que cuando José estaba cerca. Tenía que cuidar de mí misma y de José al mismo tiempo, y era agotador. Había días en los que ni siquiera podía levantarme de la cama para ir al baño por el dolor que sentía, e incluso en esos días no podía localizar a José. De alguna manera, superé los 7 meses de embarazo. Durante el 8º mes, José volvió a casa borracho por 4ª noche consecutiva, y por fin me harté. José, es la 4ª vez esta semana que vuelves a casa borracho. Cállate, Clara. ¿Cómo dices? Este estúpido embarazo te ha vuelto una mojigata. Supéralo. Déjame pasar un buen rato. Este estúpido embarazo fue idea tuya. Me rogaste que tuviera tus hijos. Lo menos que podías hacer es estar presente mientras paso por esto. Espera, ¿quién es? Clara, saluda a mi nuevo amante, Johanna. ¿Amante? ¿Me estás engañando? ¿Que no lo sabías o algo? ¿Cómo iba a saberlo? ¿Y cómo te atreves? ¿Cómo me atrevo? ¿Cómo te atreves? ¿Qué significa eso? Has estado tan triste y enferma. Es tan desagradable. Por supuesto, tuve que ir y encontrar a alguien más para satisfacer mis necesidades. No sé si eres ciego o simplemente estúpido, pero estoy embarazada de tu hijo. El hijo que me rogaste que tuviera. Por supuesto, como siempre, solo tienes que culparme de tus defectos. Siento que mi embarazo haya sido duro para ti, pero has pensado, por una vez, en lo que ha sido para mí. Ni una sola vez has ido a verme. En vez de eso, has estado fuera bebiendo tus penas mientras yo estoy atrapada en casa apenas sobreviviendo al día. ¿Cómo te atreves a engañarme y tener la audacia de traer a tu amante a casa otra vez? Con el regaño, basta. Estás matando el estado de ánimo en este momento. Me estás matando con tus palabras y acciones, José. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Dios, deja de ser una reina del drama. Sabes, esto es mucho mejor que lo que otros maridos hacen a sus mujeres. Al menos solo te engaño y no te pego. ¿Qué estás diciendo? No estamos los dos satisfechos de esta manera. Tú consigues tener un marido y yo consigo satisfacer todas mis necesidades. No tienes que ser tan mojigata. Eres increíble. Tienes que echar a esta chica. Y te quiero fuera de casa también. Eso no va a pasar. No quiero estar cerca de ti en este momento. Ya has hecho suficiente daño. Tú y tu chica tenéis que iros ahora mismo. Absolutamente no. Yo compré esta casa, y yo soy el que está pagando la hipoteca por ella. No puedes decirme lo que debo hacer. ¿Sabes qué? Debería ser tú quien se fuera. No puedes echar a la calle a una embarazada de 8 meses ahora mismo. Oh, sí que puedo. Al menos así no tengo que oír tus regaños y me divierto. ¿Qué haces, José? Hace frío fuera. No tengo coche. Suéltame. José me agarró con fuerza de la mano y tiró de mí con él hasta la puerta principal antes de echarme de casa. Me sonrió y me cerró la puerta en las narices. Me quedé mirando la puerta estupefacta. No podía creer lo que acababa de ocurrir. Me alejé entumecida de la casa y salí a la calle. No tenía teléfono, cartera ni llaves. Era una mujer embarazada, sola y de noche, caminando por calles tranquilas. Prácticamente estaba suplicando que me hicieran daño, pero no tenía a dónde ir. Lo único que me acompañaba era el dolor de las palabras y acciones de José.
No podía creer que me hubiera estado engañando cuando yo estaba en casa, enferma de preocupación y dolorida por mi embarazo. Justo cuando mis lágrimas comenzaban a caer, un coche comenzó a acercarse a mí y se detuvo justo a mi lado. Mi corazón se aceleró porque pensé que me iban a secuestrar. Un hombre salió del coche y me dio su chaqueta. «Hola, parece que tienes frío. Toma, coge mi chaqueta». «Oh no, está bien. Por favor, insisto. Gracias». No he podido evitar fijarme en que estás sola por la noche, caminando por la calle, y no llevas ropa muy abrigada. ¿Necesitas que te lleve a casa? No, está bien. De todas formas, no creo que sea bienvenida en casa. ¿Qué quieres decir? ¿José no te trata bien? Espera, ¿de qué conoces a mi marido? Es mi hijo. ¿Qué? Él me dijo que lo habías abandonado cuando era niño. No lo abandoné tanto como que pillé a su madre engañándome, y ella pidió la custodia completa de él. Y cuando la obtuvo, se aseguró de envenenarle la mente con mentiras sobre mí. Wow, ¿qué? Oh sí, hay toda una historia ahí, y quizás te la cuente en otro momento. Pero ahora, ¿por qué no estás en casa ahora mismo? Seguramente no es bueno para ti estar fuera en el frío estando embarazada. Bueno, José tiene un pequeño problema con la bebida. Eso no me importaba, pero sí me importaba que hoy viniera a casa con una chica de la mano que ha traído para satisfacer sus necesidades porque yo no lo hacía por él. ¿Qué? Eso es absolutamente asqueroso. ¿Oh sí? Lo sé. No sé qué voy a hacer ahora. No tengo familia en este estado, y tampoco tengo amigos con los que pueda chocar. Mi teléfono, mis llaves y mis tarjetas están en casa, así que no tengo nada conmigo. Te ayudaré a ocuparte de eso inmediatamente. ¿Qué tal si te consigo un Uber y te alojo en un buen hotel para pasar la noche? Quizá mañana puedas intentar volver a casa, y si José te deja entrar, puedes coger todas tus cosas y volver al hotel. ¿De verdad? Pero, ¿por qué harías eso por mí? Porque sé lo que es que te joda tu cónyuge, y en contra de todos mis deseos, José resultó ser igual que su madre. Quiero ayudar a evitar que pases por toda la angustia que yo pasé por su culpa. Además, estás embarazada. No te mereces pasar por todo esto. Muchísimas gracias. ¿Cómo podría pagártelo? ¿Qué tal si almorzamos mañana y discutimos qué hacer de aquí en adelante? La única manera de que me lo pagues es que dejes a José y le hagas la vida imposible en el proceso. Por supuesto, lo haré. No podía creer que estuviera hablando con el padre de José, y tampoco podía creer que no hubiera oído hablar de él aún más. El hombre se presentó como Raúl y yo le dije que era Clara. Raúl cumplió su palabra y me reservó un Uber al hotel más cercano y bonito. Siguió al Uber y, cuando llegamos al hotel, le habían acomodado en una buena habitación. Me deseó buenas noches y me dejó allí. Aquella noche pasé mucho tiempo despierta, con muchas preguntas en la cabeza. También estaba lidiando con todas las emociones de haber descubierto la aventura de José y su repugnante comportamiento a lo largo de los años. Se habían aprovechado de mí en todos los momentos de nuestra relación, y yo nunca lo vi. Esa noche me dormí llorando y, de alguna manera, fue el mejor sueño que había tenido en mucho tiempo. Al día siguiente, no me desperté hasta mediodía. Me apresuré a arreglarme y finalmente bajé las escaleras para encontrarme con Raúl en el comedor. Raúl ya estaba sentado en una mesa y ya había pedido comida. Me saludó cordialmente cuando me vio. Buenas tardes, Clara. Espero que hayas dormido bien. Buenas tardes. Ha sido el mejor sueño que he tenido en mucho tiempo, por triste que sea. Me alegra saber que has conseguido dormir bien. ¿Pudiste pasar por tu casa y recoger tus cosas? No, estuve despierto hasta bastante tarde anoche, y solo me desperté hace una hora. Oh, ¿algo no te dejó dormir? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Solo tenía un montón de preguntas sobre ti, y me mantuvo despierta por un tiempo. Lo entiendo. ¿Por qué no me preguntas ahora? ¿De verdad? ¿Estás segura? ¿Por qué no? Estamos aquí para hablar de todos modos. En primer lugar, dijiste que José y tú estabais separados, así que ¿cómo sabías dónde vivía? En segundo lugar, ¿por qué estabas cerca de nuestra casa? Y tercero, ¿por qué José nunca te mencionó en todo el tiempo que estuvimos juntos? Y por último, ¿por qué me ayudaste y me reservaste un Uber y una habitación de hotel?
Ya veo por qué esas preguntas te desvelaban. Admitiré que nuestro encuentro se produjo de una manera muy extraña, así que responderé a todas tus preguntas. Sí, José y yo estábamos distanciados, pero hace unos años volvimos a conectar y he hecho todo lo posible por arreglar nuestra relación. Justo cuando pensaba que nuestra relación avanzaba, tuve que mudarme a Alemania porque me trasladaron. Allí es donde he estado viviendo los últimos años, por eso probablemente no has oído hablar mucho de mí. Es decir, José aún podría haberte sacado a colación, pero la única vez que lo hizo me dijo que le habías abandonado. Seguro que mi marcha una vez más le hizo sentirse así. Otra vez, pero no tenía elección. Necesitaba trabajar en esa empresa para ganar el dinero suficiente para pagar todas las facturas que había acumulado gracias al divorcio. Intenté explicárselo a José, pero no me escuchó. Eso sí que suena a José. Sé dónde vivías porque indagué un poco y pregunté un montón para encontrar a José, y así me enteré de que él también se había casado. Volví a la ciudad solo unas horas antes de eso, y quería tratar de hacer las paces con José a primera hora después de mi regreso. Justo cuando llegaba a tu casa, le vi echarte, así que me acerqué. Sí, vale, esas pistas. Y por último, te reservé un Uber y una habitación de hotel porque dudo mucho que te hubieras sentido cómoda subiendo al coche de un desconocido y llegando a casa. Eso es justo. Fue una pregunta estúpida en retrospectiva. No, y como te dije anoche, no quiero que pases por más problemas a manos de mi hijo. Yo ya pasé por eso, y me imagino que para ti será peor, ya que estás embarazada y muy pronto también tendrás un hijo que cuidar. ¿Qué tal si me cuentas un poco más sobre José para que podamos darle donde le duele durante el divorcio? Estaba realmente agradecida a Raúl. No me cabía en la cabeza cómo alguien tan bueno y cariñoso como él podía estar emparentado con un monstruo como José. El mero hecho de que Raúl fuera lo suficientemente perspicaz como para reservarme un Uber en lugar de invitarme a su coche porque no quería que me sintiera incómoda fue muy esclarecedor para mí. Es algo que sé a ciencia cierta que José nunca habría considerado. Raúl y yo pasamos la hora de comer pensando qué queríamos hacer con mi situación. Me di cuenta de que Raúl estaba enfadado con José y sus acciones porque no paraba de buscar las peores formas de humillar a José. Cuando le dije para qué empresa trabajaba José, a Raúl se le iluminaron los ojos. Resulta que Raúl conocía al director general de esa empresa. ¿Cómo lo conocía? Bueno, Raúl es una persona muy importante en nuestra ciudad. Es decir, yo sabía que era rico, pero no sabía lo rico que era ni por qué era tan rico. Fue chocante saber que estaba sentado con una de las personas más importantes de nuestra ciudad, tramando una venganza contra su hijo. Raúl me dijo que se pondría en contacto con el director general de la empresa de José para que lo despidiera. Quería sentirme mal por poner en peligro el futuro de José, sobre todo porque sabía de nuestras dificultades económicas, pero no me atrevía. Si José no tuvo ningún problema en dejarme sola cuando estaba embarazada y luego echarme de casa, no tenía por qué sentirme mal por él. Raúl también me aseguró que me pondría en contacto con el mejor abogado de divorcios de la ciudad. Estaba entusiasmada por retomar por fin las riendas de mi vida y empezar de cero sin José de por medio. En fin, después de comer, estaba bastante agotada, así que le pregunté a Raúl si podía quedarme otra noche en el hotel sin tener que volver antes a casa. Simplemente me dio su tarjeta y me dijo que me pusiera cómodo. Al día siguiente, Raúl me acompañó de vuelta a casa para recoger todas mis cosas. Estaba nerviosa por volver a ver a José, pero viendo que no hacía ningún esfuerzo por localizarme, tenía la sensación de que mi nerviosismo se iba a transformar en enfado cuando lo viera. Cuando llegamos, hice que Raúl esperara en el coche mientras yo llamaba a la puerta. Cuando José abrió la puerta, pareció sorprendido de verme. Lo empujé y entré en la casa. «Por fin has vuelto, ¿eh? ¿Dónde estabas?», preguntó José. «Estaba con un amigo que me estaba ayudando». «¿Un amigo? Aquí no tienes amigos. ¿También me está engañando?» «No, no te está engañando. Yo soy el amigo del que habla», intervino Raúl. «Papá, ¿qué haces aquí?», preguntó José, desconcertado. «Iba a venir a verte la noche anterior, pero casualmente presencié cómo echabas a Clara de casa», explicó Raúl. «Me dijo que estabas borracho y que habías traído a casa a otra mujer». «¿Es cierto?». «Lo es, pero no veo por qué es de tu incumbencia», replicó José.
Oh, sí es asunto mío. Sabes muy bien cómo tu madre intentó por todos los medios destruirme en el divorcio, y no permitiré que eso le ocurra a Clara. ¿De qué estás hablando? No nos vamos a divorciar. Sí, nos vamos a divorciar. Raúl me ha estado ayudando a encontrar un buen abogado de divorcios. Papá, ¿la estás ayudando? Pero si ni siquiera la conoces. Estás eligiendo a una desconocida antes que a tu hijo. Si no recuerdo mal, ¿no me hiciste lo mismo cuando eras adolescente y elegiste a la pareja de tu madre antes que a tu propio padre? Así que esto es una venganza enfermiza y retorcida tuya. No, aunque me hiciste eso, me esforcé al máximo por reparar nuestra relación. Dejé que me insultaras y me utilizaras por mi dinero solo para poder tener una mejor relación con mi hijo. Lo dejé pasar. Pero verte tratar a tu mujer embarazada de la misma manera que tu madre me trató a mí es donde trazo la línea. Solo sé que todo esto es obra de Clara. Le lavaste el cerebro a mi padre para que arruinara mi vida, no lo suficiente como para ir tras mi familia también. ¿Cómo exactamente arruiné tu vida? Hice todo lo que me pediste, aunque fuera a mi costa. Fuiste tú quien decidió engañarme y echarme a la calle a altas horas de la noche sin nada más que la ropa que llevaba puesta. Vas a tener lo que te mereces, y no hay nada que puedas decir o hacer que cambie eso. Con eso, me di la vuelta y me dirigí directamente al dormitorio, donde empecé a recoger mis cosas. Tenía el corazón acelerado porque por primera vez me había defendido y me sentía muy bien. Mientras recogía mis cosas, oí débilmente que Raúl y José hablaban. Más bien parecía que José gritaba y Raúl le contestaba con calma. Después me enteré de que José le estaba gritando a Raúl por ponerse de mi lado y no lo dejaba pasar. Cuando nos fuimos, Raúl me ayudó a llevar mis cosas a la habitación del hotel y me dejó descansar el resto del día. Al día siguiente, me ayudó a empezar a tramitar el divorcio. Fue sorprendentemente fácil, y mi abogado parecía muy buena persona. Me preguntó si quería presentar cargos contra José por negligencia y malos tratos, pero quise esperar porque quería ver qué haría cuando le entregaran los papeles del divorcio. Si de algo estaba segura era de que quería la custodia total de mi hijo. El abogado me ayudó a preparar el papeleo y le pedí que se lo entregara a José después del parto. No quería tener que lidiar con los arrebatos de José hasta entonces. Afortunadamente, solo una semana después de todo eso, di a luz a un niño sano. Raúl me ayudó a conseguir un apartamento, al que nos mudamos mi bebé y yo cuando me dieron el alta del hospital. Esperé unas 2 semanas después del parto para decirle a mi abogado que le entregara los papeles a José. Tal como había previsto, José estaba furioso. Me llamó y me pidió que nos viéramos. Le propuse una cafetería cerca de casa y, cuando llegué, José ya estaba sentado en una mesa, con cara de enfado. Cuando me vio acercarme a la mesa, se levantó y empezó a gritarme por intentar conseguir la custodia total de mi hijo. ¿En serio intentas quitarme la custodia de nuestro hijo? Para empezar, ¿por qué ibas a tener la custodia? Supéralo. Yo soy la razón de que este niño exista, y no puedes quitármela. ¿Tú eres la razón? Me obligaste a tener este hijo, y luego mi cuerpo hizo todo el trabajo para que creciera. No hiciste nada más que proporcionar lo necesario para la fecundación. ¿Eso significa que no puedo criar a mi hijo? No te quiero cerca de mí o de mi hijo. Eres abusivo y un borracho. Estoy segura de que ningún tribunal te concederá la custodia basándose solo en ese hecho. Podría limpiar mi acto y luego obtener la custodia. No voy a dejar que me quites a mi hijo. Tienes razón, hay formas de evitarlo, pero como no tienes trabajo, es absolutamente imposible que te concedan la custodia. Si a eso le sumas tu historial de alcoholismo, despídete de mí y de mi hijo. ¿Cómo sabías que había perdido mi trabajo? Nunca te lo dije. Espera, ¿tuviste algo que ver con eso? No, no tuve nada que ver. Aunque tu padre es un hombre muy influyente en esta ciudad, no estoy tan seguro de que no moviera algunos hilos para que eso ocurriera. ¿Cómo te atreves a meterte en mi vida? Sabía que tenía razón al engañarte. No mereces ningún amor. Esas son muchas palabras viniendo de alguien que no tiene nada a su favor en este momento. Necesitas reevaluar tus elecciones de vida y ver por qué estás donde estás ahora mismo. No me hables como si fuera idiota. Lo haré. Te demandaré. Adelante, inténtalo. Tu padre ha encontrado al mejor abogado de esta ciudad para que me represente.
Ten cuidado de no gastar todo tu dinero en juicios contra mí. Sería una muy mala decisión financiera. ¿A quién quiero engañar? Nunca me has escuchado, así que ¿por qué me escucharías ahora? De todos modos, me tengo que ir. Adiós. Me levanté y salí del café con la cabeza bien alta. Nada podía superar la sensación de poner a José en su lugar. Todo el daño que me causó por fin volvió a dolerle a él, y sabía que nada de eso habría sido posible sin que yo conociera accidentalmente a Raúl. Después de aquel encuentro, Raúl pasó por mi casa y le conté mi encuentro con José. Raúl y yo nos reímos del futuro poco prometedor de José. Raúl se ofreció a ayudarme a encontrar un buen trabajo y tiró de algunos hilos para conseguirme un empleo muy bien pagado. Ten por seguro que mi hijo y yo estaremos más que cómodos durante mucho tiempo. Raúl también creó un fondo fiduciario para mi hijo con el fin de garantizar su futuro. En cuanto a su relación con José, Raúl oficialmente no quiere saber nada de él. Ser testigo de la brutalidad de José hacia mí le hizo estallar y no quiso saber nada de José. Raúl me había dicho que había planeado darle una gran sorpresa a José ofreciéndole el puesto de subdirector, pero obviamente eso quedó descartado. No podía dejar de preguntarme qué diferente habría sido la vida si José hubiera sido una persona más agradable. No me malinterpreten, estoy muy contenta con la vida que tengo ahora. Es solo que a veces no puedo evitar preguntarme qué habría pasado. Han pasado unos meses desde que inicié los trámites de divorcio y, por suerte, José ha sido fácil de tratar. Supongo que se tomó en serio mis consejos sobre cómo utilizar su dinero. No es que me importara. Mi hijo está más que sano, y Raúl se está convirtiendo rápidamente en una figura estable en nuestras vidas. Realmente es un hombre encantador. A mí también me va muy bien en mi carrera. En cuanto a José, lo último que supe es que no podía hacer frente a los pagos de la hipoteca y se mudó a casa de su madre, a la que no le hizo ninguna gracia enterarse de que Raúl había vuelto a la ciudad. Me envió un montón de mensajes en los que esencialmente cuestionaba mi moralidad por dejar entrar en mi vida a un hombre malvado. Pero si Raúl era malo, ¿qué era José? No quería lidiar con ella, así que simplemente la bloqueé. Ya estoy harta de que me digan lo que tengo que hacer y, por primera vez en años, vivo según mis condiciones. No voy a dejar que nadie me controle ni controle mis decisiones y, por primera vez en mucho tiempo, estoy deseando ver qué me depara la vida. Salud.